Gloria a Dios, que Dios les bendiga, queridos hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes, amén. Estamos en esta hora también para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor, amén. Saludamos también a nuestros hermanos que nos puedan ver también a través de estas redes sociales y que Dios nos permite llegar a través de estos medios. ¿Cuántos los saludan a nuestros hermanos? Amén. Gloria, sabemos que el pueblo del Señor es amplio, grande, gloria al Señor, y es importante compartir el mensaje del Señor también. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, por lo cual les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Amén. Vamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 21. Versículos del 1 al 17. Juan capítulo 21, versos del 1 al 17. Juan 21, versículos del 1 al 17. Gloria al nombre de Cristo. Si lo va encontrando, se va poniendo en pie en honor y reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. San Juan capítulo 21, versículo del 1 al 17. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nuestros hermanos ya lo encontraron? Amén. Aleluya. Para poder leerlo todos juntos, hermanos, en la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a repetir, la cita bíblica es Juan capítulo 21, versículos del 1 al 17. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El tema de esta noche es restaurando al caído. Amén. Restaurando al caído. Vamos a orar, hermanos, y que sea nuestro Dios quien nos dé sabiduría y sobre todo la bendición de exponer y predicar su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Señor, te doy gracias en esta noche por este enorme privilegio que me das de poder predicar tu palabra, Señor, desde este lugar. Y gracias, Señor amado Dios, porque sé que tu palabra no volverá vacía. A donde llegue tu palabra, Señor, no solamente a nosotros que estamos reunidos en este lugar, sino también a través de estos medios, te pedimos que, Señor, tu palabra en esta noche llegue hasta los rincones, llegue hasta la persona necesitada de este mensaje. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que me des, Señor, facilidad de palabra y sobre todo que uses mi vida para exponer esta palabra, Señor. Bendice a aquellos que la reciben en su vida, en su corazón, y ayúdanos, Padre, a poder escuchar con atención. Encomiendo todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias una vez más. Encomendamos todo en tus manos. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Hoy el tema de esta noche se llama Restaurando al caído. Amén. Restaurando al caído. Queridos hermanos, cuando hablamos acerca de la restauración, tratamos un asunto sumamente delicado y muy importante. Amén, hermanos. A menudo cuando hablamos de la restauración tratamos un tema delicado, un tema que quizás no es tratado como debería. Y esta es la razón de que es un asunto que no solamente requiere, alabado sea el nombre del Señor, tiempo, sino también requiere entender lo que es correctamente una restauración. Amén, hermanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una restauración? La restauración, queridos hermanos, en primer lugar, es la obra de Dios. Amén, hermanos. Es la obra de Dios donde Dios mismo renueva, sana y devuelve algo a su estado natural o aún mejor. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de la obra de Dios, en la cual Él renueva, sana, devuelve algo a su estado anterior, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Y es importante conocer por qué es importante hablar sobre la restauración. Amén, hermanos. De hecho, la palabra restaurar viene del latín restaurare, que significa volver a poner en pie. Amén, hermanos. ¿Qué es restaurar? Volver a poner en pie. Amén. Algo, claro, algo que se ha caído, algo que está derrumbado. Amén. Restaurar está hablando de volver a ponerlo en pie, volverle a dar estabilidad, volver a darle firmeza nuevamente. Amén, hermanos. Es importante hablar sobre esto porque cuando hablamos de la restauración, estamos hablando de volver a levantar a alguien que ha caído. A su nombre sea la gloria de Dios. Y a su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. Amén. Cuando hablamos acerca de restaurar a una persona, estamos hablando acerca de volver a levantar a alguien que se ha caído.
Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en el tiempo que llevamos de cristianos hemos tratado de restaurar a una persona? Amén. Quizás alguien que estuvo algún tiempo en la congregación, alguien que usted conoce quizás a alguien que estuvo un tiempo en la iglesia, pero cayó y usted buscó como volver a levantarlo de esa caída, ¿verdad? Y muchos de nosotros que hemos tratado este asunto, sobre todo de la restauración, nos damos cuenta de que no es nada sencillo. Amén, hermanos. No es un asunto que sucede de la noche a la mañana. Es un asunto que lleva tiempo. Es un asunto que lleva dependencia del Espíritu Santo. Es un asunto que lleva sobre todo a tocar fibras muy profundas. Amén. Cuando hablamos de la restauración, estamos hablando, gloria al Señor, a veces de algo que para nosotros parecería complejo. Amén, hermanos. Cuando leemos este pasaje del Evangelio de Juan, encontramos que Jesucristo había resucitado ya y se estaba manifestando a sus discípulos por tercera vez. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando Jesús, antes de la crucifixión, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando. ¿Se acuerda esa imagen? Amén. Jesús estaba orando y de repente le dice a sus discípulos, velen conmigo una hora. ¿Se acuerda? Amén. Y de repente Jesús se va a orar en angustia y cuando regresa a sus discípulos, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y los levanta y le dice, oren para que no entren en tentación, les dice, ¿no? Y luego se va nuevamente a orar el Señor y regresa y luego los encuentra otra vez durmiendo. Es ahí donde el Señor, hermanos, es ahí donde el Señor es capturado, arrestado. Alabado sea el Señor. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando el Señor estaba siendo arrestado? Se escaparon. Huyeron por temor, por miedo. Alabado sea el Señor. Lo dejaron solo a Jesús. Pero no solo eso. Vemos también, alabado sea el nombre de Jesús, que uno de los discípulos de Cristo, y estamos hablando en específico del apóstol Pedro, trató de seguir a Jesús, quizá desde lejos, para ver dónde lo estaban dirigiendo al Señor. Y vemos que Jesús termina en el patio de Caifás. Amén. Y cuando Jesús está ahí, Pedro quiere ver qué cosa va a pasar con el Señor. Y está tratando de acercarse para ver qué están haciéndole a Jesús. Y es ahí donde Pedro es confrontado. Es ahí donde la gente le dice, tú eres su discípulo. Y Pedro dice, no, yo no soy, te estás equivocando. Alabado sea el Señor. Amén. De repente alguien le pregunta, no, pero yo te reconozco, tú eres discípulo de Jesús. Y Pedro, por salvar su vida, dice, no, yo no soy, no, yo no conozco a ese hombre. Amén, hermano. Y vemos ahí que 3 veces Pedro niega a Jesús. Y luego de haber negado a Jesús, Pedro dice que se echó a llorar amargamente. ¿Sabe lo que usted es el llanto amargo? De algo que duele, algo profundo, algo que, hermano, algo, gloria al Señor, que contrista a una persona, es el llanto amargo. Pedro sintió, quizás, hermano, en ese momento, ¿por qué lo negué? Si yo sabía que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, ¿por qué lo negué? Pedro lloró amargamente porque lo negó. Si me acompaña, por ejemplo, a Mateo capítulo 26. Amén. Mateo 26. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Versículo del 69. Mateo capítulo 26. Versículo del 69 al 75. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. ¿Lo tiene ahí?
dice la Biblia, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y diciendo, ¿no? Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mire la confrontación directa. Amén. Verso 70 dice, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Jurando. Verso 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Decían, algo en tu hablar me revela que tú eres discípulo de Jesús. Porque a los cristianos también se nos conoce por cómo hablamos. A su nombre, hermanos. Amén. Verso 74 dice, entonces, mire lo que hizo Pedro. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, que le dijo el Señor, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no solo lo negó, sino que juró, maldijo. Es decir, Pedro en ese momento trataba de desligarse todo tipo de compromiso con el Señor. Ahora, ese hecho en la vida de Pedro, ese acontecimiento marcó algo profundo en la vida de Pedro. No todos nosotros lloramos amargamente por cualquier cosa. Amén, hermanos. Cuando lloramos amargamente, eso marca también algo en nosotros. Amén, hermanos. Después de este hecho, nos dice la Biblia que Pedro se alejó y no se nos dice quizás a más detalle qué pasó con Pedro hasta después de la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Y es aquí donde tratamos justamente el tema de la restauración, porque hablamos de un discípulo caído. Pedro, hermanos, era un discípulo amado por Jesús. Amén. Pedro era el que siempre salía, como se dice, a sacar cara por los demás, ¿no? Siempre Pedro era el que estaba a la vanguardia, era el que siempre estaba defendiendo a Jesús, era el que a veces se metía en problemas, un poco impulsivo, pero era aquel discípulo fiel, amén, con todo y su temperamento, pero Pedro le era fiel al Señor en su caminar y en todo. Pero ese momento en el que él niega a Jesús, algo marca a Pedro en ese momento. Y como diríamos en ese momento, Pedro cayó. Amén. Pedro ahora en adelante era un discípulo caído. Ahora, ¿cómo restauramos a alguien que ha caído? Amén. ¿Cómo restauramos a alguien que ha caído? Alabado sea el Señor. Alguien que ha llorado amargamente, reconociendo, ¿no? Pero cargando con la culpa. ¿Cómo restauramos a alguien así? Gloria al Señor. Amén, hermano. Por eso este tema se llama Restaurando al Caído. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano. ¿Cómo restauraron a Pedro? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? En primer lugar vemos, esto es importante tomarlo en cuenta, hermanos. Como punto número 1, hermanos, vemos que
quien fue a buscar a Pedro no fue un discípulo, no fue los mejores amigos. Quien fue a buscar a Pedro fue Cristo mismo, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Cómo fue o cómo empezó la restauración de Pedro? Primero, Jesús tomó la iniciativa de restaurarlo. Amén, hermanos. Jesús tomó la iniciativa. Quiere decir que la restauración de Pedro nació en Jesús. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que es Jesús quien busca al caído. A su nombre, hermano. Es Jesús quien busca al caído. Algo, queridos hermanos, que observamos cuando alguien cae en pecado, amén, por lo general suele avergonzarse. El pecado suele traer vergüenza, amén, afrenta. Y cuando eso sucede, a menudo la persona suele alejarse. Es casi un patrón que se repite, que alguien que cae en un pecado, esto se hace público, a menudo hay vergüenza, hay afrenta y la persona suele alejarse. Amén. Ya sea de la iglesia o de la comunidad de fe. A veces la persona que ha incurrido en pecado se siente avergonzada por el qué van a decir en la iglesia y optan por retirarse, ¿no? Por alejarse. Quizás por perder contacto con todos los hermanos de la congregación. Aquí vemos, hermanos, que es Jesús quien busca a sus discípulos. Amén, hermanos. Como el pastor va por la oveja perdida. Amén, hermanos. Es por ello que vemos que la iniciativa de restaurar a alguien nace primeramente en el corazón de Dios. Amén, hermanos. La restauración de una persona nace en el corazón de Dios. Jesús usa ese ejemplo para confrontar a los fariseos y quienes claramente, hermano, no buscaban a los perdidos. Vemos que en el tiempo de Jesús, ¿con quién más paraba nuestro Señor durante su ministerio? Él paraba con sus discípulos, pero ¿en busca de quiénes iba? En busca de la gente que no era buscada. Amén, hermanos. Si me acompañan a Lucas capítulo 15, gloria al Señor, Dios bendiga a quienes van llegando. Lucas capítulo 15, amén, versículo del 1 al 7. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7. ¿Lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes iban a Jesús? Los publicanos y los pecadores. Es interesante, ¿verdad? Que la gente quien más estaba interesado en escuchar a Jesús no eran los grandes intelectuales o los conocedores de la ley, eran la gente que era rechazada, despreciada, ignorada por el pueblo. Nos dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿qué murmuraban de Jesús? Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿De qué se le criticaba a Jesús? Porque Jesús se juntaba con gente, pues hermano, que los fariseos decían, ni en vida nos vamos a juntar con esa gente. Jesús se juntaba con publicanos, se juntaba con pecadores, con gente. Cuando vemos en la Biblia, en los relatos de los evangelios, vemos que a Jesús acuden incluso enfermos de lepra. Amén, hermanos. Según las ordenanzas, alguien con lepra tenía que vivir fuera de la ciudad. Era una persona considerada inmunda según la ley. Pero Jesús se acercaba a esas personas. Amén, hermano. Y los fariseos criticaban a Jesús y le decían, este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén, hermanos. Entonces,
Él les refirió esta parábola. Jesús le responde a los fariseos, ¿no? Y les dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Imagínese eso, lo que está diciendo el Señor. Imagínate un hombre que tenga 100 ovejas y se le pierde una nada más. Y esa una se le escapa, se le pierde, se le escapa del rebaño. Y Jesús le dice a los fariseos, ¿qué hombre va a dejar a las 99 y se va a ir por esa una que se fue? Muchos de nosotros diríamos, pues, una se perdió, una se restaura, normal, ¿no? No es gran cosa si se pierde uno. Tenemos ese pensamiento para decir, lo reemplazamos, ¿o no? Si se te pierde una media, te compras otra, ¿no? Si de repente se te pierde una sandalia, te compras otro, ¿no? Si se te pierde, por ejemplo, hermano, gloria al Señor, amén, tu celular, te compras otro, ¿no? Ahí lo piensas, ¿no? Pero a menudo tenemos ese pensamiento de reemplazar. Pero Jesús en su ejemplo está diciendo no reemplazar, sino ir a buscar a quien se perdió. A su nombre sea la gloria de Dios. Verso 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Verso 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Y verso 7, os digo, escuchen lo que dice Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es el que toma la iniciativa de buscar, ¿para qué? Para restaurar, para salvar. Amén, hermanos. Por eso es que el Señor es llamado el buen pastor. ¿Cuánto dan gloria al buen pastor? Y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte aplauso, aleluya. Y esto lo vemos en la vida de Pedro. Pedro, a pesar de que tuvo ese temperamento, a pesar de que fue impulsivo, a pesar de todo eso, el Señor lo veía como su oveja. Amén, hermanos. Y a ti también te ve como su oveja. Amén. Y cuando Pedro, hermano, vemos que Pedro de repente falla, cae. Hermanos, cuando él cae, Pedro quizás dentro de sí dijo, ya le fallé a Dios, ya no tengo perdón, ha muerto, ¿cómo le voy a pedir perdón? Pero en eso, hermanos, es Cristo que después de resucitar viene a buscar a su discípulo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es algo importante y es un ejemplo para todos nosotros. Sabemos que en la congregación hay casos también de hermanos que caen, de hermanas que caen. ¿Y qué es la primera reacción que hay en la iglesia cuando alguien cae? Por lo general es murmuración. Por lo general es, no, qué escándalo, no, ya yo sabía que esa hermanita estaba andando así, dicen, ¿no? Yo sabía que ese hermano estaba así andando medio chueco, ya era hora, ya cualquier momento le iba a dar, dicen, ¿no? Alabado sea el Señor. Casi nadie dice, alabado sea el Señor, hay que ir a buscarlo. Porque sabe que cuando uno cae, uno suele alejarse, suele distanciarse por la vergüenza, por lo que van a decir los hermanos. Yo, hermanos, he atendido hermanos que por vergüenza, yo le digo, pero hermano, ven. No, pastor, si yo voy, ¿qué van a decir los hermanos? Siempre hay esa vergüenza, siempre hay ese ¿qué dirán los demás? Amén.
Y por lo general ellos permanecen mucho tiempo distanciados. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que a veces nadie los busca. Amén, hermano. ¿Y qué debemos aprender en primer lugar acerca de la restauración viendo el ejemplo de Jesús? Que nosotros también debemos tomar la iniciativa. Amén, hermanos. ¿La iniciativa de qué? De buscar al caído. Buscar al caído. Amén. ¿Conocemos o no a alguien que se alejó de la iglesia, que hasta el día de hoy permanece así? ¿Y qué debemos hacer nosotros que somos cristianos? Debemos imitar el modelo de Jesús y debemos empezar con la iniciativa de buscar al caído. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén. Dile al que está a tu costado, hay que buscar al caído. Amén. Hay que buscar al caído. La restauración empieza así. Primero empieza en el corazón de Dios. Amén. Dios es el que empieza, hermanos, esa tarea, ese sentir de poder, hermanos, buscar al caído. Acuérdese, muchos de los que han caído no van a venir a la iglesia por sus propias fuerzas. Amén. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que buscarlos. Amén, hermanos. Buscarlos. Me acuerdo hace un tiempo leí acerca de una historia que se cuenta acerca del apóstol Juan. Dice que Juan, el apóstol Juan, cuando estaba en Éfeso, se ganó a un bandido, a un criminal. Lo ganó para Cristo. Cuando él lo gana para Cristo, a este bandido, a este criminal, lo encarga a los pastores y les dice, cuídenlo, disipúlenlo. Y le encomienda, como dice esa persona, a los pastores. Y Juan se va. Después de un tiempo, Juan regresa a la iglesia y lo encuentra que el hombre ya no está. Que aquel bandido que él ganó ya no se encontraba en la iglesia. Y le preguntó a los pastores, ¿y dónde está ese hombre? ¿Qué pasó? Y uno de los pastores decía, ese hombre ya se perdió, se fue al mundo. Y Juan le dijo, ¿y ustedes qué han hecho? Nada. ¿Sabe lo que hizo Juan? Le preguntó Juan, ¿y dónde está ahora? Ah, está viviendo en los montes como loco. Y Juan se fue y llegó donde estaba ese hombre. ¿Y sabe lo que hizo Juan? Se postró en tierra con su frente pegada al suelo y lloró. Y le dijo, hijo, por favor, vuelve. Y aquel bandido, llorando, le dice, sí voy a volver. Y lo volvió a ganar 2 veces para Cristo. ¿Cuántos de nosotros buscamos al caído? Amén. Fácil es murmurar, hermano. Fácil es señalar. Difícil es buscar cuando se han alejado. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Jesús lo busca a Pedro cuando él cayó. Pero Jesús hace algo más cuando se encuentra con Pedro. Si regresamos nuevamente, queridos hermanos, amén, a Juan 21, Juan, Evangelio de Juan, gloria al Señor, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Amén. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿a quién se dirigió Jesús? A Simón Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos algo sumamente importante porque nos lleva al segundo paso en la restauración. El primer paso, ¿cuál es? Buscar al caído. Amén. Pero el segundo paso tiene que ver con confrontar. Una persona que ha caído, hay un momento también donde necesitamos confrontarla. Amén. Pero, ¿qué notamos nosotros en la actitud de Jesús? ¿Cómo Jesús confronta a Pedro? Encontramos, hermanos, que Jesús nos confronta con el amor. ¿Qué le preguntó Jesús 3 veces a Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús nos confronta con el amor. Ahora, ¿eso qué nos dice? Acerca de la actitud del que restaura. Amén, hermanos. Luego de este encuentro, Jesús se dirige hacia Pedro en específico. Y es curioso que la primera reacción de Jesús hacia Pedro no es una recriminación o una acusación. O como diríamos criollamente, Jesús no le sacó en cara a Pedro. Amén. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, te lo dije. Jesús no le dijo, ya ves, Pedro, yo te advertí. No, ¿qué le dijo Jesús? ¿Me amas? Es curioso que la reacción de Jesús hacia Pedro no fue una recriminación, no fue una acusación, sino que le dijo, ¿me amas? Eso nos habla de la actitud de quien busca restaurar a alguien. Hemos buscado al caído. Ahora, ¿con qué debemos confrontarlo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La actitud nuestra debe ser como la actitud de Jesús. Jesús cuando confrontó a Pedro, no le dijo, Pedro, te lo dije, ¿ah? ¿No? Ya ves, Pedro, yo te advertí. No. Jesús tuvo una actitud y lo confrontó con amor. Y lo hizo 3 veces. ¿Por qué? Algunos dicen, ¿por qué 3 veces Jesús le dice a Pedro, me amas? Porque fueron 3 veces también que él lo negó. Amén. 3 veces fue la que Pedro le dijo, no lo conozco, no sé quién es él, no sé quién es ese hombre. Y 3 veces Jesús le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Amén, hermanos. Esa misma actitud de aquel que busca restaurar a otro que ha caído es la que el apóstol Pablo, amén, trata cuando se habla de la restauración que debe haber en la congregación. No crea usted que solamente este ejemplo se ciñe únicamente al ejemplo de Jesús, no. Pablo, el apóstol, también habla acerca de esta actitud que debe haber en quienes buscan restaurar a alguien que ha caído. Los invito, por favor, a abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Debemos confrontar con el amor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gálatas, por favor, busquen en sus Biblias. Gálatas 6, 1. ¿Qué dice, hermanos? Gálatas 6:1. Dice Pablo el apóstol, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? A los hermanos de la iglesia en Galacia. Amén. Pero también nos está hablando a todos nosotros. ¿Qué le dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, les hago una pregunta, ¿cuántos somos espirituales aquí en esta noche? ¿Cuántos de acá somos espirituales, hermano? Amén.
Mira lo que dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, si alguno cae en pecado, ¿no? Vosotros, se está dirigiendo a los hermanos, ustedes que son espirituales, mira lo que dice Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo debemos restaurar? Con espíritu de mansedumbre. ¿La mansedumbre de qué cosa es? Es un fruto del Espíritu, es una actitud de amor hacia otra persona. Amén. ¿Se da cuenta de lo que dice el apóstol Pablo? Restauradle, ustedes que son espirituales, se está dirigiendo a los hermanos. Ustedes que son espirituales, dice Pablo, restauradle a esa persona que ha caído con espíritu de mansedumbre, con amor. Y luego Pablo dice, ¿por qué debe ser así? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuán a menudo nos olvidamos también lo frágiles y débiles que somos muchos de nosotros, hermanos. Amén. Solemos escandalizarnos a veces grandemente cuando alguien cae. Pero alguien que busca restaurar, alguien que ha caído, debe tener una actitud así como la que tuvo Jesús y como la que Pablo nos recomienda en esta carta, con un espíritu de mansedumbre. Y debe ser así, ¿por qué? Porque al restaurar debemos considerarnos a nosotros mismos. Amén. No sea, dice Pablo, que tú también seas tentado. A veces se nos olvida eso cuando tratamos de restaurar. A veces podemos buscar, no, disciplina y punto. Pero hermanos, la restauración busca que la otra persona también, amén. En primer lugar, buscar a esa persona, pero también restaurarle con una actitud de amor. No basado desde la cólera, no basado desde la rabia. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Cuál es la actitud que tomamos muchos de nosotros cuando vemos a alguien que ha caído? A menudo nos ensañamos. Pero hermanos, la Biblia dice, considérate a ti mismo. El trato que le des a ese hermano que ha caído, considérate como si ese trato tú mismo querrías recibirlo el día que Dios no quiera que tú también pases por ahí. Amén. Alabado sea el Señor. Hay que restaurar con un espíritu de mansedumbre. Por eso hablamos que la restauración requiere tiempo. Requiere amor. Requiere una actitud. Pablo le está diciendo, ustedes que son espirituales, porque los espirituales restauran. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Son los espirituales los que van por la perdida, por el hermano caído, y se toman el tiempo de restaurarlo. Se toman el trabajo de hacerlo, porque no es fácil. A veces hay que luchar con la culpa. Amén, hermano. Por eso que no todos... Por eso que Pablo le dice a los espirituales, porque es un trabajo que requiere amor, requiere paciencia, requiere esfuerzo. Amén, hermano. Y es triste a veces escuchar en la iglesia cuando un hermano ha caído, ya vendrá otro, uno se va, 3 vienen. Esto no es una empresa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cada persona que está aquí sentada en una congregación, cada persona que ha sido bautizado, cada persona que ha recibido a Cristo, vale la sangre del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces no, hermano, cuando estábamos en una ocasión, con mi mamá nos habíamos ido a ciudad y estábamos comprando flores para la congregación, para la iglesia. Y hermanos, ahí nos topamos con un hombre, ese hombre que vendía flores,
asistía a la iglesia. Y ya eran como casi 5 años que no asistía. ¿Y por qué no asistía? Porque había caído. ¿Lo fueron a buscar? Claro que lo fueron a buscar. Pero dejaron de perseverar. Amén. Y es triste cuando alguien te dice, yo quiero regresar, pero no sé cómo. A veces cuando a eso pasa, no hay una mano amiga. No hay un hermano que esté preocupado. Por eso cuando alguien no viene a los cultos, no es decir, no vino, punto, no. Hay que ver por qué. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso, amén, al Señor de gloria. Es importante una actitud correcta para restaurar a alguien que ha caído. No podemos operar, no podemos restaurar con rabia, con ira. No, mi hermano. Porque muchas veces se va a requerir no el amor humano, sino el amor de Dios. Amén, hermano. El amor de Dios. Aleluya. Tercer punto. La restauración empieza con buscar al caído. También requiere tratar con esa persona, confrontarla con el amor. Pero lo tercero es lo vital y creo decir que es la finalidad de una restauración correcta y bíblica. Y es el arrepentimiento. Amén, hermano. Pedro, al ser confrontado por su fidelidad a Jesús, reconoce él mismo que en realidad había pecado contra él. La restauración no solamente se trata de hacer sentir bien a la otra persona, consolándola, sino también es hacerle ver lo que ha hecho, la magnitud de lo que ha cometido, y que él mismo conscientemente reconozca su pecado y se arrepienta de corazón. Amén, hermanos. La restauración no termina con buscar y hacer sentir bien a la persona, no. O darle simplemente, hermano, una sobadita en la espalda, no, hermano. La restauración tiene que llevar a esa persona a reconocer su pecado delante de Dios y arrepentirse de corazón. Amén, hermano. Porque si la persona no se ha arrepentido, no se ha restaurado. Tiene que haber un reconocimiento. Esto es la finalidad de una restauración, no solo confrontar o buscar al caído, sino que la misma persona se arrepienta conscientemente reconociendo su condición. La Biblia nos dice, por ejemplo, alabado sea el Señor, en Juan 21:17, amén. El mismo Pedro reconoce cuando es confrontado, cuando Jesús le dice, ¿me amas? Escuche lo que dice el verso 17. Juan 21:17. Le dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se entristeció. ¿Qué hubo ahí? Pedro se entristeció. Amén. Y le respondió. ¿Qué le dijo? Le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué nota usted en la actitud de Pedro? Dice que Pedro se entristeció. Pedro le dijo a Jesús, ¿tú lo sabes todo? Pedro no se excusó a sí mismo. Pedro no le dijo, Señor, es que tuve miedo. Pedro no dijo, Señor, fui víctima del temor. No, Pedro no se victimiza. Pedro no se autojustifica. Pedro reconoce. Y él mismo dice, tú lo sabes todo. ¿Qué nota usted ahí?
que Pedro se arrepintió. ¿Pero por qué? Porque hubo una actitud de Jesús hacia Pedro. Si Jesús, hermano, le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue lo más potente que tocó el corazón de Pedro? ¿Me amas? ¿Qué duele más? Que el Señor nos diga, mira, te has portado así, te has portado acá, sino que te diga, ¿me amas? Que me diga a mí, Leonardo, esto y esto, sino, Leonardo, ¿me amas? Juana, ¿me amas? Hermano, esa es una palabra que traspasa el corazón. Amén, hermanos. Pedro tiene que reconocer él mismo que no había amado a Jesús como pensó. ¿Por qué? Porque en los momentos donde más lo necesitaba Jesús, Pedro lo negó. Y fíjese, si Jesús no hubiera ido a Pedro, si Jesús no lo hubiera restaurado, ¿qué sería Pedro hoy en día? Un discípulo más caído entre muchos. Pero Jesús es el buen pastor que fue por esa oveja perdida. Él mismo fue y la restauró, la confrontó y la llevó al arrepentimiento. ¿Y sabes cómo se le conoce a Pedro más adelante en la iglesia primitiva? Como columna de la iglesia. Pedro era columna de la iglesia. Quiere decir que así como una caída lo marcó, también la restauración lo marcó. Amén, hermanos. Y la Biblia nos llama, amén, la Biblia nos llama a cada uno de nosotros a imitar ese ejemplo. Quizás usted conoce a alguien que necesita restauración. Quizás usted sabe de alguien que cayó, alguien que quizás estuvo en la alabanza, alguien que quizás estuvo predicando la palabra, quizás estuvo evangelizando, llevando el mensaje de Dios de aquí por allá, y hoy en día está caído. ¿Qué esperamos para buscarlo? Amén. Tú sabes que hay alguien, tú conoces a alguien que está en esa condición. Hazlo como Jesús. Búscalo. Confróntalo. No desde la ira, sino con la actitud de Jesús. Pero quiero decirte que la restauración toma tiempo, porque las personas no suelen reconocer al instante que han pecado contra Dios. Amén, hermanos. Hay casos de hermanos pastores, hermanos también, que para restaurar una vida se han demorado hasta 1 año para volver a traer esa vida nuevamente a los pies de Cristo. A su nombre, hermano. Pero quiero decirle que hay grande recompensa para usted si es un restaurador. Quiero cerrar con este capítulo, versículo de la Biblia. Vamos a Santiago un momento, hermanos. Vamos a terminar ahí. Amén. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Vamos a ponernos de pie para leer este versículo, 2 versículos bíblicos. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Si es posible, cada vez recordemos estos versículos y tomémoslo muy en cuenta, hermano. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Gloria al Señor. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice la palabra: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y mira lo que dice, y alguno le hace, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es eso?
¿Qué cosa es eso? Si alguien lo restaura. Mira lo que dice el 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos quieren ser restauradores en esta noche? ¿Cuántos pueden decirle en esta noche en oración, Padre, yo quiero ser un restaurador? Yo quiero ir por aquellos soldados que han caído, Señor, y volver a levantarlos en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Alabado sea Cristo. Amén. Alabanzas al nombre del Señor.